Aleluya. Nos dice segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. O sea, antes de los tiempos, antes de los siglos, Dios había apartado una gracia para ti y había apartado una gracia para mí. Nos dice que nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Usted no es simplemente la materia corporal que puede palparse. Usted es mucho más que eso. Usted tiene un espíritu que es eterno. Usted tiene un espíritu que fue creado por Dios conforme a la imagen de Dios. Usted no, tu procedencia no es una procedencia terrenal. Por eso es que es necesario nacer de nuevo. Escucha bien lo que te quiero decir. Es necesario nacer de nuevo un día, si es que se puede llamar día, a ese momento que allá en la eternidad o en la eternidad donde Dios nos engendró por su palabra, donde nacimos por su palabra, aleluya, donde nos hizo ser seres espíritus, nos hizo ser seres espirituales. Dios nos formó, Dios nos engendró por su palabra. La palabra de Dios es creativa. Dios soltó un pensamiento, la palabra interna de Dios la soltó. Escucha bien, por favor. Y quiero decirte que cuando Dios, o antes que Dios creara nada, solo era Dios. Solo era Dios. En el principio era el verbo y punto. En el principio Dios y punto, y nada más. Dios no necesitaba de ángeles para existir. Dios no necesitaba de adoración para sentirse bien. Dios era feliz en sí mismo, en su propia soledad. Pero según el beneplácito de Dios, según el designio de Dios, según el deseo de Dios de expresar su gloria, entonces dice la Escritura que formó, aleluya, formó y creó el cielo. Y lo llenó entonces de espíritus, lo llenó de seres creados conforme a su imagen primeramente. Antes que Dios crease a los ángeles, Dios creó espíritus como tú y yo. Lo que portamos aquí adentro, lo que llevamos aquí adentro en este tabernáculo terrestre, es el verdadero tesoro, y eso es eterno. Eso viene de más allá de los tiempos y de más allá del espacio y de más allá de las estrellas. Y antes que Dios creara la más pequeña molécula angelical, Dios ya nos había conocido y Dios ya nos había creado. Usted no está aquí por casualidad. Por eso que es necesario que muchos de los que están acá nazcan de nuevo, porque el pecado ha producido una muerte espiritual y tienes que volver a nacer. Es algo que Nicodemo no entendía cuando Jesús se lo trató de explicar, y le volvió a decir Nicodemo: entonces, ¿cómo puede el hombre volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le dice: yo te estoy hablando cosas terrenales y no las entiende. ¿Cómo será si te hablara las cosas celestiales? Y le habla del nacer del agua y del espíritu. Es que nuestro espíritu tiene que, escucha bien, renacer, volver a nacer por causa del pecado en el cual fuimos introducidos. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos predestinó antes de la fundación del mundo para ser adoptados, ¿cómo se puede decir? Reintegrados nuevamente a la casa del Padre. Escucha bien, el trabajo de Jesús, como nos dice la Escritura, vino a rescatar
rescatar. Usted entiende la palabra, ¿no es cierto? Rescatar aquello que había sido secuestrado, aquello que se había perdido. Vino entonces vino de ese ámbito, vino de esa dimensión celestial. Dejó su gloria, escucha bien, dejó su gloria, dejó su trono, dejó su ambiente celestial y vino por los hijos que Dios les dio, que estaban cautivos, para rescatarlos, para volverlos a llevar a su naturaleza original. Aleluya. A su origen. Y eso es lo que somos tú y yo. No somos simplemente pecadores que hemos sido perdonados de nuestros pecados. ¿Me está entendiendo? Somos de estirpe divina. Usted no es simplemente un ancianito que espera morirse ahí en algún momento. No es una persona que está tratando de salir del problema económico. Usted no es simplemente alguien que está tratando de salvar su matrimonio. Usted es algo más que eso. Tus hijos son más de lo que tú piensas que puedan llegar a ser. Aleluya. Y nos dice la Escritura que Dios tiene, escucha bien, en el capítulo 2, versículo 10 de Efesios nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, escucha bien, Dios tiene buenas obras. Dios preparó buenas obras de antemano. Las preparó desde antes de que tú nacieras. Dios estableció buenas obras delante de ti. Dios estableció caminos de bendición. Dios estableció caminos de éxito. Dios estableció obras poderosas en las cuales usted tiene que alinearse con Dios para encontrarse con esas obras que Dios tiene para ti, predestinadas desde antes de la fundación del mundo. O sea, hermano querido, usted puede salir del atolladero en que está, usted puede superar su crisis, usted puede superar su problema, si usted se mete con Dios, si usted se alinea con el Señor, si usted comienza a caminar de la mano de Dios, entonces Dios te va a dar la revelación, Dios te va a mostrar cuáles son las obras que Él tiene preparadas de antemano para que usted comience, aleluya, a encontrar el hilo de esta madeja enredada en la que está tu vida, y puedas encontrar entonces la orientación divina, la revelación divina, para que tu vida entonces cobre el sentido por el cual Dios la envió a esta tierra. Amén. Somos seres que hemos sido llamados a caminar en bendición. Puede que alguno esté pasando algún problema. De hecho, nosotros en la iglesia estamos orando fervientemente porque una hermana de nuestra congregación, después de haber estado 8 días en la UTI, en la unidad de cuidados intensivos, con un diagnóstico de muerte desahuciada, el Señor la sacó de allí. Hemos orado y hemos intercedido. Hemos apelado al milagro, escucha bien. Hemos apelado al milagro. ¿A qué me refiero con eso? Hemos tratado de introducirnos en el ambiente del reino, en el ambiente celestial, en la dimensión a la que nuestro espíritu pertenece. Estamos llamando a los poderes del siglo venidero, estamos llamando a los poderes de la dimensión espiritual que no vemos, pero que son más reales que esta. La estamos llamando a que se manifiesten en medio nuestro. Tenemos, aleluya, el poder de alcanzar esas obras predestinadas de antemano que están en una región invisible. Nosotros andamos como viendo al invisible, no andamos como viendo las cosas que se pueden palpar y tocar, sino que estamos llamando a las cosas que no son, las cosas que no vemos con nuestros ojos naturales, y le estamos llamando a la existencia aquí y ahora, porque tenemos la capacidad, porque tenemos la unción, porque estamos conectados con una fuente divina, porque nuestra procedencia, aleluya, es de allá. Es celestial. Es celestial. Tenemos la imagen del segundo Adán. El que fue antes del Adán del Génesis capítulo 3. Tenemos esa imagen. No sé si usted me puede entender lo que estoy diciendo.
Aleluya. Somos hijos de Dios. Por eso Jesús, cuando leíamos la semana pasada en el capítulo 13, verso 1 de San Juan, que sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, dice, los amó hasta el fin. Él amó a los suyos, escucha bien, eso es muy importante, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. ¿Desde cuándo comenzó Jesús a amar a los suyos? ¿Desde cuándo comenzó a amarlos? Cuando llamó a Mateo, cuando llamó a Juan, cuando anduvo caminando en las polvorientas calles de Jerusalén. No, es que esto comienza mucho antes. Es que a los que antes conoció, ahí en Efesios capítulo 1, verso 3, 4, 5, 6, a los que antes conoció. Yo no sé cuántos de ustedes se consideran como parte de uno de los suyos. Yo sé que yo soy uno de los suyos. Yo sé que Él antes me conoció. Antes que mi embrión abriera los ojos en este mundo, Dios ya había visto. Él ya sabía quién yo era. Yo me cuelgo de esa palabra que Dios le da a Jeremías. Y le dice, antes que te formase, te conocí. Antes que naciese en el vientre de tu madre, dice, te predestiné. Te di por profeta. O sea, establecí un camino, establecí un orden. Declaré obras delante de ti para que anduvieses por ella. Somos nosotros los que nos desviamos del camino y nos metemos en problemas. Somos nosotros los que perdemos el horizonte, perdemos el norte de nuestra vida. Somos nosotros los que por A, B o C motivo permitimos que caigan las tinieblas en nuestros ojos para dejar de ver al Dios invisible. Somos nosotros los que perdemos el gozo de Dios. Perdemos la libertad. Somos nosotros los que buscamos. Es esta parte carnal, como dice San Pablo. Esa parte del hombre natural que no entiende, que no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Las cosas del Espíritu, las cosas de la dimensión del Espíritu, de la dimensión de donde nosotros procedemos. Porque cuando usted anda más cargado a la carne, cuando usted anda más cargado, para que me entiendan, a las cosas naturales, cuando usted deja de orar, cuando usted deja de buscar del Señor, cuando usted comienza a encontrar que obedecer ciertos mandamientos de la palabra del Señor son una molestia, entonces usted se empieza a apartar, entonces las tinieblas comienzan a venir a su vida. Y ya no está el gobierno del Espíritu en tu corazón, sino que está más bien el gobierno de la mente natural. Por eso nos dice a nosotros la Escritura. Y esto yo quiero que usted lo pueda tenerlo como un ancla en su vida. En Gálatas capítulo 4, verso 6. Por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo, el cual clama en nosotros. Escucha bien, fíjate lo que clama el Espíritu de su Hijo en nosotros. Clama, Abba Padre. Es una expresión de intimidad. Es la expresión máxima de la intimidad de un hijo con su padre. Cuando un hijo no tiene ninguna barrera con su padre, cuando un hijo no tiene ningún trauma con su padre, cuando un hijo está absolutamente enamorado de su padre, admira a su padre. Eso es Abba Padre, es como decir papito mío. Él envió pero dice que vino, ¿por qué vino?
Porque somos hijos. El Espíritu, ahí dice con mayúsculas, usted lo puede estar leyendo allí, por cuanto sois hijos, escucha bien, porque eres hijos. El Espíritu Santo no vino para hacernos hijos, ¿me entiende? Él vino a traernos la confirmación de que, porque somos hijos, y somos hijos, hermano querido, porque siempre lo fuimos. Fuimos hijos antes de nacer en este mundo. Fuimos amados por el Padre. Hay miles de cosas que yo no las entiendo, de cómo fue el proceso, ese proceso espiritual, no sé cómo llamarlo, algún día lo sabremos, ¿no es cierto? En esa junta que Dios tuvo con todos sus hijos allá en esa dimensión que le llamamos cielos, esa junta que tuvo con todos sus hijos, donde también estaban los ángeles. Los ángeles no son hijos, los ángeles están para servir a los hijos, nos dice Hebreos capítulo 1. Amén. Están para el servicio de los que han de heredar salvación. Amén. ¿Me está siguiendo? Pero también estaban los ángeles ahí. Cuando Dios en ese designio y en ese consejo quiso enviar a sus hijos aquí en el tiempo cuando Él crearía este mundo y esta tierra. ¿Y por qué no tal vez pensar en otros planetas? ¿Usted cree que este tremendo universo que los científicos están tan asombrados cada día con sus tremendos telescopios, siguen descubriendo que hay más planetas, que hay más soles, que hay más universos, que hay más, se sigue expandiendo? ¿Usted cree que somos los únicos? Pero sí creo que somos los únicos donde el Padre puso la atención para enviar al unigénito, aleluya, a redimir no solo a la humanidad, sino que a todo lo creado, lo que está en los cielos, dice, y a lo que está en la tierra, reconciliar en Él, dice, en Él, reconciliar todas las cosas en Él. Yo no creo en la reconciliación de los ángeles caídos con Dios. Están juzgados y están condenados. Pero sí yo creo que la obra de la reconciliación de los hijos que están esparcidos, no solo en el planeta Tierra, sino que, ¿por qué no pensar en otros lugares? Comienza aquí. Comenzó hace 2000 años atrás, allá en un pueblucho que todo el mundo quiere destruirlo hoy día, en un país que no lo consideran país todavía, muchas naciones, en Israel. Allá comenzó, en la nada, en lo menos que la nada. Allá comenzó la redención. Y comenzó a levantar un pueblo de fe, un pueblo de fe. Y yo creo que algún día seremos los, no sé cómo llamarle, los Enterprise, los viajes a las estrellas, que llevaremos la redención de Cristo, el mensaje puro del Evangelio del Reino de Dios, la obra sagrada de la cruz del Calvario, la sangre maravillosa de Cristo Jesús. Eso es una bola mía nada más, no, bórrela por favor. No. Aleluya. Porque a los que antes conoció, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, escucha bien, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, habiendo sido primero de primeros, el unigénito, amén, ¿sí? Para que habiendo sido el unigénito, Hijo del Padre, en esta obra maravillosa de la redención, escucha bien, de la redención, del volver a reconciliar a los hijos que estaban perdidos y llevarlos nuevamente, no solamente a la comunión y a la intimidad como lo entendemos nosotros, sino que
a que los hijos recuperaran su verdadera y valiosa identidad. Creo que no hay nada más precioso que la parábola del hijo pródigo, que todos las conocemos. Se han hecho historias de eso, teatros, obras de cine, incluso de aquello, y miles de sermones que se han predicado a lo largo de la historia de la iglesia. La historia del hijo pródigo. El hijo pródigo que un día salió de la casa del padre. Amén. Salió de la casa, no habla de la iglesia. Cuando habla de la casa del Padre, podemos también aplicarlo a la iglesia, sin problema, también se puede aplicar, lo achicamos y se aplica a la iglesia, de aquel hermano que un día se va de la iglesia y se pierde y después vuelve y se reconcilia con la iglesia y con el Señor dentro de la iglesia. Pero está hablando de la casa del Padre, está hablando de las moradas eternas. Y un día salió, no sé cómo, qué pasó ahí, ¿ah? Y se fue a otra región a habitar, a una región contaminada, a una región de cerdos. Ahí vivió muchos años. Comió de la comida de los cerdos. Olía a cerdos. Parecía a cerdos. Vivía con los cerdos. Había perdido su identidad. Es lo que nos pasa a nosotros. Así vivimos nosotros por muchos años, sin conocer al Señor, o sin ser reconocidos por Él. Pero un día algo pasó, por cuanto sois hijos, por la pura gracia de Dios, sin que lo mereciéramos, sin que hiciéramos nada para alcanzar la salvación, sin que diéramos ningún paso de fe. Algo sucedió un bendito día en que, como el hijo pródigo dice, volvió en sí, despertó del engaño, de las tinieblas en que estaba. Algo pasó en él y dijo: ¿qué hago aquí? Yo no soy de aquí. Esta no es mi identidad. Yo no nací aquí. Yo tengo otra procedencia. Yo soy de otra alcurnia. Y algo pasó en él. Y hay toda una obra ahí de volver nuevamente a la casa del Padre. Pues algo así sucede con nosotros hoy. O sucedió con nosotros. Por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu que nos hizo despertar, que nos abrió los ojos. Claro, hay mecanismos que se usaron. ¿No? La oración de fe, ore conmigo, qué sé, todo aquello que uno sabe que es un paliativo en realidad, ¿no? Y es una ayuda, es una muleta que nos sirve a algunos. Otros definitivamente llegaron al Señor porque un día despertaron. Algo pasó, les llegó una palabra, y solamente esa palabra que les llegó, porque la palabra de Dios es poder. Recuerde que la palabra de Dios es de otra dimensión. Recuerde que Dios por la palabra creó todas las cosas. Por el poder de la palabra. Un día llegó una palabra a tu vida. El poder de una palabra que no volvió vacía. Que te despertó, que te sacudió. Que te hizo recapacitar. Que te hizo pensar. Que despertó en ti la necesidad de buscar al Señor. Y volviste a la casa del Padre. ¿Cuándo pasó eso? ¿Por qué pasó eso? Porque es un poco lo que nos dice la Escritura. Aleluya. Que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino conforme a la gracia que Él predestinó desde antes de los tiempos. Amén. Desde allá venimos nosotros. Y eso es lo que Satanás
ha logrado en muchos anular. Los ha apartado, los ha paralizado y ha creado en ellos esa crisis artificial. ¿Quién soy? ¿Esto del cristianismo será verdad? ¿No será puro cuento? Y ha logrado meter sus semillas, su cizaña, para desviar cada día más, cada día más, cada día más a aquellos que son hijos de Dios. Pero está llegando el tiempo, por eso creemos nosotros en el avivamiento. En realidad, la palabra correcta es como la que usan los americanos, es un reavivamiento. Es volver a avivar lo que se está apagando, lo que en muchos se está apagando, o lo que en muchos tal vez se apagó. Volver, lo que tuviste, lo que usted tuvo, y no te hablo aquí de una expresión sentimental, de fuego, lo que usted tuvo, con lo que usted vino, el fuego del don de Dios que te fue dado desde antes de la fundación del mundo. Usted habitaba con Dios. Tenemos una amnesia increíble. Se nos borró una vez que nuestro espíritu se metió en la matriz de nuestra madre y en el cuerpo de carne que se fue formando en la gestación de esos 4, 6, 9 meses hasta el nacimiento. Algo pasó en ese proceso que perdimos completamente la memoria espiritual. Pero por eso Dios nos da el espíritu de revelación, para que volvamos a reconocer al Padre. ¿Me está entendiendo? Ese es el problema que Jesús no tuvo en su nacimiento, porque Él no nació como nosotros, fue como nosotros pero sin pecado. ¿Me está entendiendo? Él no tuvo el problema de la pérdida de la memoria. Él siempre supo que salió del Padre y que volvía al Padre. Él siempre supo, Él siempre estuvo en comunión, en una perfecta intimidad con el Padre, que mientras estaba hablando con Nicodemo aquí, dice las cosas terrenales, también dice estoy arriba en el cielo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, le dijo a Nicodemo, el Hijo del Hombre que ahora está en el cielo. Él no tenía el problema que nosotros tenemos hoy, pero que Dios lo va quitando, va descorriendo esos velos, nos va dando crecimiento, nos va devolviendo la identidad a medida que nosotros nos santificamos, caminamos en santidad, caminamos en adoración, caminamos en obediencia a la palabra. Todos esos ingredientes te van devolviendo la identidad. Por eso es que cuando una persona que camina así, para el resto de los que mortales es un fanático, está loco, está chalado. ¿Por qué? Porque ese tipo sí realmente está recuperando su verdadera identidad. Sabe que no es de este mundo, sabe que su ciudadanía no es terrenal, sino que es celestial. Sabe que puede mover los montes de su lugar, sabe que puede llamar a las cosas que no son como si fuesen. Uno dice, no, yo camino de la mano del invisible. ¿Y qué es eso?, te preguntan. Nuestra vida es una vida de fe, de fe. Eso es algo espiritual, es de una dimensión desconocida para los hombres. Pero es real. Es real. Y tenemos que impregnarnos de eso. A más caminamos con Dios, más nos impregnamos de esa identidad. Y más nos impregnamos de ese ADN. Por eso es que cuando aquella mujer del flujo de sangre tocó a Jesús, dice, el hecho no es que la mujer fue sanada. El hecho que me llama la atención a mí es que Jesús dice que supo que poder salió de él. Poder salió de él. Cuando Pedro pasaba allá en las calles de Jerusalén a comprar un Super 8, dice, aún la sombra de Pedro sanaba a la gente. ¿Me entiende? Porque es una dimensión desconocida para nosotros, pero está aquí. Es real.
y somos llamados a caminar en esas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Escucha bien, pare de sufrir. Renuncia a tus traumas. Renuncia a los rollos, a los nudos internos. Ay, pastor, es que todavía no supero, que yo no tuve un padre. ¿Y cuántos yo tenía? Ahora tienen con 55 años. Hermano, déjate, por favor. Por favor. Yo creo que todos fuimos marcados. Y todos tenemos traumas y tenemos cosas en nuestra vida. Algunos peores que otros. Pero tú no puedes vivir pensando que esa es tu identidad. No puedes vivir enclaustrado y casado en eso, porque tu identidad es otra. Y cuando tú entiendes cuál es tu identidad y cuál es tu procedencia, que tu procedencia es una procedencia celestial, entonces tienes la capacidad para superarlo todo. Todo, porque el Dios de lo imposible es tu Dios y es tu Padre. Aleluya. Y Él te va a sacar adelante. Él sacará adelante tu familia. Él sacará adelante a tus hijos, Él sacará adelante tus estudios, Él sacará adelante tus finanzas, Él sacará adelante tu matrimonio, tu familia, Él te sacará adelante. Porque son sus obras que preparó para ti. Sus obras son vida. Y no solamente vida, sino que vida en abundancia. Puede un aplauso al Señor. Aleluya. Ya terminé. Jesús dijo, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Él le ha dado a conocer. ¿Quiénes son los que le pueden conocer? Jesús dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera, porque el que a mí viene, dice, nadie puede venir a mí si no le fuera, ¿qué cosa? Enviado del Padre. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Así que el que viene a mí, yo no le echo fuera. No sé si usted me está entendiendo. Pero la señal de que usted procede del Padre es que usted tiene la capacidad para venir a Jesús. ¿Me está entendiendo? Usted tiene el poder para venir a Jesús. Usted tiene los ojos abiertos para ver que Jesús es el Señor, es el Rey y es el Amo. ¿Por qué? Porque el Padre te conoció desde antes de la fundación del mundo. Porque el Padre te envió con una inclinación especial para reconocer a Cristo Jesús. Por eso vienes al Padre. Amén. Cierra tus ojos, por favor. No te dejes engañar por las maquinaciones del diablo. El diablo muy pocas veces se presenta como un ser siniestro, aterrador. Generalmente se disfraza en los mismos pensamientos que se generan en nuestro corazón, en nuestra mente.
Él se disfraza como ángel de luz, como pensamientos iluminados. Él se disfraza haciéndote pensar que estás bien, como estás, que lo que tú piensas es lo correcto y que lo que tu papá dice, que lo que tu esposa dice, ellos son los que están equivocados. No pierdas este momento especial. Estás a un paso de recuperar tu verdadera identidad. Estás a un paso. Estás solamente a un pequeño paso. Y ahora nosotros hacemos esa guerra espiritual para debilitar esos pensamientos negativos. Yo declaro en el nombre de Jesús que todo pensamiento de engaño, todo pensamiento de falsedad, de falsa identidad, todo pensamiento de fracaso, todo pensamiento, todo espíritu de engaño, yo lo ato ahora en el nombre de Jesús. Y te vas ahora, se van en el nombre de Jesús, se van, aleluya. Esos pensamientos que hacen pensar que no se puede vivir en santidad, que es muy difícil el camino del Señor, que usted no nació para esto. En el nombre de Jesús, fuera todo espíritu de engaño, fuera, se va toda desgano, todo espíritu de somnolencia, ahora se va en el nombre de Jesús, se va todo espíritu de apatía, fuera en el nombre de Jesús, todo prejuicio contra Dios, contra la iglesia, contra la Biblia, contra la vida cristiana, en esta hora se termina, en esta hora cae en el nombre de Jesús. Cae en el nombre de Jesús todo avivamiento de espíritus del diablo para mantener vivos los traumas, los desengaños que impiden a la gente llegar a Cristo Jesús, que te están impidiendo en esta hora entregar tu vida al Señor. Ahora esos traumas caen, esos nudos internos, esos rollos en esta hora se deshace el prejuicio, se va en esta hora el daño que te hicieron, aleluya, que te hicieron quién sabe quién, en el nombre de Jesús, se termina en esta hora. Yo declaro que el Espíritu Santo, aleluya, está cubriendo la iglesia, está cubriendo a todos los que estamos presentes en este lugar, y el Espíritu Santo está haciendo su obra. Su preciosa obra, su maravillosa obra, está cubriendo a los hijos, aleluya, aquellos que son hijos, aquellos que siempre fueron hijos, aquellos que saben muy dentro de sí, aleluya, que siempre tuvieron una inclinación por Dios y sus cosas. Ahora el Espíritu Santo viene sobre ti, viene para confirmarte que siempre fuiste hijos, que eres hijo, en el nombre de Jesús. Ahora, una obra de salvación, una obra de rescate, en el nombre de Jesús. Fluye la presencia del Señor, fluye la gracia de Dios, fluye el amor del Señor, aleluya, bendito es su nombre. Quédese así tal cual. Yo te pido que cierres tus ojos, aleluya. Si alguien esta tarde necesita una oración especial, sabe que necesita volver a la casa del Padre, que se ha sentido como ese hijo pródigo que se fue de casa y que ha vivido una vida de desgracia en un sistema y en una forma donde siempre ha querido salir y no puede. Yo quiero orar por usted en esta hora. Si usted sabe que necesita reconciliarse con Dios, ahí donde usted está, yo te pido que levantes tu mano para orar por ti en el nombre del Señor. Veo tu mano, veo su mano allá atrás, veo su mano. Aleluya.